Muy buenas tardes a todos los participantes. Capacitaciones en Salud les da la bienvenida. Eh, Quien les habla es la licenciada Alexandra Rodríguez Ramos, que hoy está a cargo de este curso de capacitación que lleva como título Esquema de vacunación y cadena de frío. En la exposición anterior vimos lo que era esquema de vacunación, vimos cada una de las vacunas de acuerdo a grupo etario. Vimos vacunas en los recién nacidos, en niños menores de 5 años, vimos las vacunas en las mujeres en edad reproductiva, también la vacuna en gestantes y en el adulto mayor. El día de hoy vamos a continuar con lo que es el esquema de vacunación, con la parte que nos faltaba concluir, que es la vacunación en casos especiales. También vamos a ver sobre lo que es esquema de vacunación en el contexto COVID y vamos a terminar viendo lo que es la cadena de frío, ¿no? Cómo es el almacenamiento de estas vacunas para que su valor inmunológico sea el adecuado. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan durante la exposición me la hacen saber a través del chat. Vamos a estar visualizando constantemente el chat para así poder responder sus dudas. Bueno, vamos a comenzar. Viendo lo que es el esquema de vacunación en casos especiales, vamos a ver que este esquema de vacunación se va a dar sobre todo en pacientes con problemas patológicos, pacientes que presentan alguna comorbilidad, como también en pacientes que presenten un sistema inmunológico deprimido. Para ellos es un esquema de vacunación especial. Vamos a ver un ejemplo. En el caso de niños que son portadores, por ejemplo, del virus de inmunodeficiencia, el virus del VIH, en este caso, estos niños van a recibir, en el caso de las vacunas que son de virus vivos atenuados, van a recibir esta vacunación siempre y cuando tengan una evaluación previa, una evaluación médica previa. Porque hemos visto que las vacunas están formadas por, hay de dos tipos. Hemos dicho que son los virus vivos atenuados y aquellos que se encuentran debilitados, ¿no? En este caso, el grupo de estas vacunas que presentan este virus vivo atenuado, en este caso, solo en esta indicación para estos niños que presentan este virus del VIH, van a necesitar previa evaluación para colocarles este tipo de vacunas. Ahora, cuando estos niños, en el caso de la vacuna de la BCG, que también es una vacuna que está compuesta por un virus vivo atenuado, en este caso, esta vacuna se le debe administrar en las primeras horas de nacido en este niño. Y en el caso de la vacuna, por ejemplo, de la vacuna del APO, en este caso, esta vacuna también es de un virus vivo atenuado. En este caso, en esta vacuna del APO, el esquema se cambiaría. En vez de recibir este APO, que es vía oral, vamos a cambiarlo por la vacuna que es inyectable, que es para la poliomielitis. Vamos a cambiar por la vacuna del IPV. De esta forma vamos a evitar que haya alguna reacción aplicando a estos niños este tipo de vacunas. Y las demás vacunas que sean de virus vivos atenuados, vamos a aplicarlas previa evaluación médica. También vamos a ver que dentro de este esquema de vacunación especial van a incluir aquellos adultos que presentan también el virus de VIH. Para este grupo de población que tienen su sistema inmunológico deprimido, van a requerir tener las vacunas para evitar otras enfermedades prevenibles, como son la DT,
que se les va a aplicar en ellos las 3 dosis, también lo que es la vacuna de la hepatitis B, igual en ellos, en esta vacuna también son 3 dosis, y la influenza. Entonces, esas 3 vacunas en ellos se va a priorizar en estas personas adultas que presenten una infección con VIH. Aquellos también niños que no hayan recibido lo que es la vacuna de la BCG y estos niños sean contactos con personas que presentan tuberculosis. En este caso, estos niños, lo que se recomienda es que reciban su quimioprofilaxis con isoniazida. Al terminar este esquema de recibir este tratamiento, al término, a estos niños recién se les va a poder aplicar la vacuna de la BCG. Y en el caso de las personas que son personales de salud, ya sean asistenciales o también administrativos, a ellos se va a priorizar las vacunas de la hepatitis B, la vacuna de la influenza, la vacuna de la antiamarílica y también la vacuna de la DT, sobre todo a estos personales que son que se encuentran laborando en áreas críticas, como es el área de emergencia, el área de UCI o también en área de centro quirúrgico. Ahora, vamos a ver, de acuerdo a este esquema que nos indica, de acuerdo a nuestra normativa, nos indica también que en recién nacidos que presenten algún riesgo, ya sea prematuro o también niños de bajo peso al nacer, en este caso, estos niños van a recibir la vacuna de la BCG y de la hepatitis B. En ellos se va a priorizar estas dos vacunas. En el caso de la población que son contactos de TB pulmonar, hemos dicho aquellos niños que no recibieron la vacuna de la BCG, y estos niños son contactos de personas con tuberculosis. A estos niños se les va a aplicar la BCG previamente recibiendo su quimioprofilaxis de isoniazida. Terminan el tratamiento, se les va a aplicar la vacuna de la BCG. En menores de 5 años que presentan comorbilidades crónicas, en este caso los niños a partir de los 2 años hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, debemos priorizar la vacuna de neumococo. En el caso de los pacientes que presenten hemodiálisis o enfermedades crónicas renal, dependiendo la edad que este niño se encuentre, vamos a priorizar la vacuna de la hepatitis. En pacientes con VIH-Sida, también de acuerdo a la edad, sea niño o sea adulto, vamos a tener que priorizar la vacuna de neumococo, la vacuna de la hepatitis B y la vacuna de la influenza. En personas que conviven con pacientes inmunodeprimidos, de acuerdo a edad también, sean niños o adultos, van a recibir esquema completo, pero hay que tener en cuenta que este tipo de pacientes tienen que previa evaluación cuando se les coloque sobre todo las vacunas que son de virus vivos atenuados. En pacientes también con trasplante de órganos, otros pacientes van a recibir también, se va a priorizar las vacunas de neumococo, de la hepatitis y también la vacuna de la influenza. Este es de acuerdo a nuestra normativa que se encuentra vigente, nos habla sobre el esquema de vacunación especial, ¿no? En caso de que estas personas presenten alguna comorbilidad o su sistema inmunológico se encuentre deprimido. En este caso, a estos pacientes debemos de tener mucho cuidado al aplicar este tipo de vacunas, sobre todo las vacunas de virus vivo atenuado, que tienen que ser
previamente evaluados estos pacientes al recibir este tipo de vacunas. En el caso, ahora vamos a ver de la vacunación durante la pandemia COVID-19. ¿Qué pasará con la vacunación durante la cuarentena? Una vez que la cuarentena se encuentre concluida o que los casos de personas con COVID-19 hayan disminuido, vamos a continuar con el aislamiento, pero se va a continuar también, se va a iniciar con la vacunación, pero de forma progresiva. Vamos a priorizar la población en riesgo. Vamos a priorizar a los menores de 5 años, también a los adultos mayores, a mayores de 60 años, a los grupos en riesgo, aquellos que presentan comorbilidades, como es en el caso de pacientes que presentan diabetes o son hipertensos. En este caso, a ellos vamos a priorizar la vacunación. También a mujeres gestantes. La vacunación en este caso se va a dar en horarios diferenciados, también se va a dar a través de citas para de esta manera evitar lo que son las aglomeraciones en los servicios de salud. Este tipo de vacunaciones se van a dar tanto intramural como extramural. En la parte intramural, los servicios que van a estar diseñados para lo que es la vacunación van a ser lugares que van a estar diferenciados dependiendo al grupo en que se va a vacunar, en citas y también en horarios diferenciados. En la parte extramural también se va a requerir de citas para ir a domicilio a hacer las vacunaciones o dependiendo a la localidad. De esta manera se va a poder brindar, se va a enviar brigadas de vacunación. En cuanto al programa de inmunización en el contexto de la pandemia COVID-19, vamos a tener como objetivo principal brindar orientaciones respecto al funcionamiento de estos programas de inmunización en el contexto de la pandemia de COVID-19. Vamos a ver para ello 3 escenarios importantes. El primero sería si la capacidad del sistema de salud está intacta y la prestación de los servicios esenciales de salud continúa. Si el servicio de salud o la capacidad de este sistema de salud se encuentra intacta, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda que la vacunación debe realizarse a través de puestos fijos, a través de puestos móviles y actividades de extensión de la cobertura, garantizando el cumplimiento de las medidas recomendadas de prevención y control de infecciones. En este tipo de escenario se va a dar cuando los casos de COVID-19 hayan disminuido y estos sistemas de salud se encuentren intactos. En el segundo escenario, vamos a ver que este se va a dar cuando solo sea posible la prestación de servicios de forma limitada. En este caso, se va a recomendar priorizar la vacunación a la población vulnerable, población de riesgo como aquellos que presentan comorbilidades, en el caso de adultos mayores, personas con enfermedades crónicas. También debemos priorizar en este escenario al personal de salud, mujeres embarazadas, niños menores de 5 años. Y en el caso de comunidades que presenten algún brote, ya sea sarampión, difteria, fiebre amarilla, entre otros. En el tercer escenario, vamos a ver que si la vacunación no puede realizarse de manera segura,
y el riesgo de transmisión de COVID aumenta. En este caso, cuando hay un incremento en cuanto a cifras de personas contagiadas por COVID-19, en este caso se va a recomendar suspender las actividades de vacunación. Suspender para evitar que haya transmisiones por COVID-19 a través de esas campañas de vacunación que realizamos. En este tercer escenario, hemos visto que las actividades se suspenden. ¿Y cuáles van a ser las medidas de bioseguridad y también de protección para el vacunador en este contexto de la pandemia? Vamos a ver que la persona en la parte extramural, el vacunador, debe de portar un uniforme institucional, un calzado cerrado, debe presentar la bata, gafas, gorro quirúrgico y mascarilla de acuerdo a los lineamientos estándares de uso. Al final de cada jornada de vacunación, el material que este vacunador haya utilizado debe ser descartable y el uniforme debe ser desinfectado. Debemos priorizar también lo que es el lavado de manos con agua y jabón mínimo 20 segundos. Y en el caso de que se utilizara lo que es el alcohol en gel, en este caso, esta persona puede utilizarlo de 3 a 4 veces consecutivas. A partir de ese lapso que utilizó el jabón en gel, el alcohol en gel, perdón, debe de realizarse un lavado de manos. También se tiene que tener en cuenta el cumplimiento de los 11 pasos de este lavado de manos y los 5 momentos de la higiene de manos. Vamos a ver que los 5 momentos de higiene de manos son: el primero, antes de tocar al paciente, antes de realizar lo que es la vacunación. Segundo, va a ser antes de realizar una tarea aséptica, antes de utilizar, coger la jeringa, antes de coger la vacuna para realizar la vacunación, debe de este personal lavarse las manos. También después del riesgo de exposición a líquidos corporales, es otro momento en cuanto esta persona debe lavarse las manos. También después de tocar al paciente, una vez terminada de hacer la vacunación, debe volver a lavarse las manos. Después también de entrar en contacto con el entorno del paciente. Una vez el vacunador retirarse del ambiente en donde ha vacunado, debe de realizarse una vez más el lavado de manos. Es importante también tener en cuenta la desinfección de manos a través del alcohol en gel antes y después de la vacunación. Hemos dicho que para desinfectarnos las manos con alcohol en gel, aproximadamente tiene que ser de 3 a 4 veces consecutivas. Después de habernos lavado de 3 a 4 veces con alcohol en gel, lo que se recomienda es un lavado de manos con los 11 pasos y de una duración de 20 segundos. Debemos de tener en cuenta lo que es la desinfección periódica del mobiliario, de los termos portavacunas, de los equipos de cadena de frío y también de los equipos de cómputo donde registramos la vacunación. También la desinfección del mobiliario que tuvo contacto con el usuario. Estas van a ser las medidas de bioseguridad y protección para el vacunador durante la vacunación, tanto extramural como intramural. Los pasos que se van a seguir
durante esta vacunación en este contexto de COVID-19, vamos a ver que primero la vacunación va a ser registrada en un sitio web, lo que es el programa de vacunación, va a ser registrada este tipo de vacunación. Luego se va a indicar o identificar el lugar o los distritos donde se va a vacunar, que van a estar, esta vacunación se va a dar por sectores. Y en tercer paso, se debe siempre coordinar por teléfono para concretar la cita, fecha y también hora de la vacunación. Para ello, debemos de indicar a las personas que van a recibir la vacunación que deben estar sanos. El uso de mascarillas sin excepción. También tener el carné de vacunas y también el DNI para nosotros poder completar los datos del niño que se le va a vacunar o de la persona que vamos a vacunar. Tenemos que tener en cuenta también que para la vacunación, en el caso de los niños, solo una persona podrá acompañar a la persona a vacunar. Se debe vacunar en el caso de la vacunación extramural, se debe vacunar en un lugar cercano a la puerta, al domicilio de esta persona, y este ambiente debe estar bien ventilado. Para limpieza de calzados, debemos indicar que se nos coloque una tela húmeda con lejía y agua en la entrada del domicilio para hacer nosotros la desinfección de nuestro calzado. En este caso, este tipo de vacunación se va a dar a través de una vacunación a domicilio, una vacunación extramural, y se debe de tener en cuenta estos requisitos que son importantes. Primero, al llegar al domicilio y antes de realizar la vacunación, debemos de hacer un triaje de manera rápida para poder nosotros estar seguros de que esta persona se encuentra sana. Muy importante que indiquemos que deben usar la persona que se va a vacunar la mascarilla y el acompañante de la misma forma, utilizar adecuadamente su mascarilla. Solo en el caso de recién nacidos son excepciones en donde ellos no utilizan lo que es la mascarilla. Solo en el caso de los recién nacidos. Los demás personas, niños, deben de usar correctamente su mascarilla al momento de realizar lo que es la vacunación y siempre indicar al familiar que tiene que tener el carnet a la mano y el DNI para nosotros poder verificar el nombre y registrar adecuadamente los datos de la persona que se va a vacunar. En el caso de personas con diagnóstico de COVID y también sus contactos, vamos a ver, en este caso, ya que es un virus nuevo, una enfermedad nueva, no existen contraindicaciones médicas conocidas sobre si vacunar o no vacunar a esta persona que tiene COVID-19. Pero lo que se indica, lo que nos indica el Ministerio de Salud, nos recomienda nosotros diferir toda vacunación hasta que esta persona se haya recuperado, hasta que esta persona haya dado de alta. Una vez esta persona diagnosticada con COVID-19, tiene que esta persona aislarse 14 días aproximadamente, que es el proceso en que dura esta enfermedad en el cuerpo.
Pasado los 14 días, esta persona, previa evaluación médica que se le realiza, a esta persona le indican si está de alta o va a continuar con el aislamiento. Si a esta persona le dan el alta, a partir de ese día que le dieron de alta, vamos a esperar 2 semanas más. Después de estas 2 semanas, a esta persona recién se le va a poder vacunar. Vamos a poder continuar con su vacunación. En el caso de personas que sean sospechosas de COVID-19, en este caso también vamos a diferir la vacunación hasta que haya cumplido su cuarentena de 14 días. De la misma forma, en ambos casos, sea una persona positiva a COVID-19 o sea un caso sospechoso de COVID-19, en ambos casos vamos a diferir lo que es la vacunación. No vamos a vacunar para evitar riesgos, para evitar reacciones graves en este paciente. Ahora, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que se dan en cuanto al COVID-19, en cuanto a la vacunación de COVID-19? Vamos a ver una de las preguntas más frecuentes que es, ¿vacuno a una persona con COVID-19? Acabamos de verlo, hemos dicho que a pesar de que todavía no hay estudios claros que nos indiquen si se debe vacunar o no, lo que se recomienda es diferir la vacunación para evitar riesgos. En este caso, persona con COVID-19, tenemos que esperar a esta persona que le indiquen el alta después de sus 14 días y a partir de ahí esperar 2 semanas más. Después de esas 2 semanas, recién esta persona va a poder continuar con su vacunación. Otra pregunta es, ¿cuándo vacunaré a una persona que tuvo diagnóstico de COVID-19? Hemos dicho que esta persona se va a vacunar 2 semanas después del alta, va a poder continuar con su vacunación. Otra pregunta frecuente es si vacuno a persona sospechosa con COVID-19. En este caso, también vamos a diferir la vacunación en el caso de personas sospechosas con COVID-19. Se tiene que diferir, esperar que pasen sus 14 días de cuarentena para poder iniciar con la vacunación. En el caso de que una madre es positiva a COVID-19, se vacuna al recién nacido. En este caso, cuando la madre es positiva, nosotros lo que tenemos que hacer es diferir la vacunación del recién nacido. Vamos a diferir ambas vacunas, ya sea la BCG o la hepatitis B, hasta 14 días después de nacido. O en todo caso, esperar hasta los 28 días, donde el niño va a poder recibir la vacuna de la BCG, porque la vacuna de la hepatitis B, hemos dicho que se vacunan hasta las 12 horas de haber nacido. En este caso, este niño que es de madre positiva a COVID-19, este niño perdería lo que es la vacuna de la hepatitis B, pero sí a este niño podríamos vacunarle todavía la vacuna de la BCG, ya que la vacuna de la BCG está indicada que hasta 28 días se puede vacunar. Entonces, este niño va a pasar sus 14 días y podemos esperar hasta el día 28 para que reciba su vacuna de la BCG. Ahora, cuando una madre es sospechosa a COVID-19 y nace el bebé, ¿qué vacunas va a recibir este bebé? En este caso, nosotros cuando la madre es sospechosa, vamos a poder vacunar a este bebé
lo que es la vacuna de la hepatitis B para evitar que este niño la pierda. Y vamos a diferir lo que es la vacuna de la BCG hasta después de los 14 días, verificando el estado de salud del niño. En este caso, ¿por qué diferimos la vacuna de la BCG? La vacuna de la BCG es una vacuna de virus vivo atenuado y hay que tener mucho cuidado al vacunar este tipo de vacunas, ¿no? Es por ello que aquí se prioriza en el recién nacido la vacuna de la hepatitis B y vamos a diferir lo que es la vacuna de la BCG para después de los 28 días podamos aplicar a este niño esta vacuna, siempre y cuando evaluemos primero el estado de salud del niño. En el caso de la madre que sea positiva para hepatitis B y también sea positiva para COVID-19 o que sea un caso sospechoso de COVID-19, en este caso, ¿se vacunará al niño o no se vacunará? En este caso, vamos a aplicar lo que es la vacuna de la hepatitis B a este niño. Vamos a vacunar con la hepatitis B para evitar que este niño pierda esta vacuna, ya que esta vacuna está indicada en las primeras 12 horas de nacido. Y vamos a indicar a este niño lo que es las inmunoglobulinas y anticuerpos para hepatitis B. Y de la misma forma, en el caso de la vacuna de la BCG, se va a diferir hasta esperar los 28 días de nacido, en este caso. Y esas son las preguntas más frecuentes que tenemos en cuanto al contexto de COVID-19. Ahora, continuando con la exposición, vamos a ver qué es un ESAVI. Un ESAVI es un evento supuestamente atribuido a la vacunación o a la inmunización. Es todo cuadro clínico que aparece luego de haberse administrado una vacuna y que supuestamente puede atribuirse a la misma. En este caso, hay dos tipos de ESAVI, dos tipos de este evento. Vamos a tener los ESAVIs leves y también los ESAVIs moderados o también los ESAVIs graves. En el caso de los ESAVIs leves, son aquellos que van a ser locales y también benignos, como es en el caso cuando colocamos alguna vacunación y esta persona presenta dolor en la zona de aplicación o eritema en el lugar de aplicación. A esto nosotros lo vamos a considerar un ESAVI leve. En este tipo de ESAVIs no requieren ser notificados. En el caso de los ESAVIs moderados a grave, en este tipo de ESAVIs vamos a ver que se pone en riesgo la vida del niño, ya que este tipo de ESAVIs va a presentar lo que son anafilaxias, son eventos más graves en este niño. Incluso puede presentar fiebres tan altas que podría llegar este niño hasta convulsionar. Es por ello que en este tipo de ESAVIs deben ser notificados. Deben ser notificados de manera inmediata, ya que estos ESAVIs ponen en riesgo la vida de la persona. En el caso también hay dentro de los ESAVIs podemos ver errores programáticos. Los errores programáticos van a ser eventos causados por un error, ya sea en el almacenamiento
en la preparación y también en la administración de la vacuna. Estos SAVIs, que son errores programáticos, pueden ser prevenibles por el vacunador, ya que van a depender del almacenamiento, de la preparación, de cómo ha sido administrada estas vacunas. En cuanto a las medidas para nosotros poder prevenir estos SAVIs, debemos asegurar una distribución adecuada del diluyente y del material inyectable junto con la vacuna. Debemos siempre de leer el tipo de vacuna que estamos utilizando y el diluyente de esa vacuna, ya que estos pueden ser semejantes, parecidos de repente en color, y podemos confundirnos si no leemos bien lo que es el rotulado de esta vacuna o del diluyente. Reconstruir la vacuna únicamente con el diluyente proporcionado con la vacuna, ¿no? Debemos evitar utilizar otro diluyente que no sea de la propia vacuna. También utilizar una aguja y una jeringa descartable del tamaño recomendado por cada tipo de vacuna y para cada vacuna. De esto tenemos que tener en cuenta porque hay vacunas que se utilizan en el caso de la SPR, que utilizamos, esta vacuna se aplica subcutánea y se utiliza una aguja de 25 por 5 octavos. Y en el caso de la vacuna, por ejemplo, de la neumococo, a esta vacuna la aplicamos de manera intramuscular y esta vacuna utiliza una aguja de 25 por 1. Entonces, hay que saber qué tipo de aguja vamos a utilizar dependiendo el tipo de vacuna, ya sea subcutáneo o intramuscular, o intradérmica, en el caso de la BCG, que vamos a utilizar. Debemos desechar la vacuna reconstituida según la política de frascos abiertos. También debemos cumplir con las normas de bioseguridad al momento de realizar la vacunación, ¿no? En este caso, lo que es el lavado de manos, y en el caso de los vacunadores hemos dicho también el uso de mascarillas, el uso de gafas, el uso de batas, ¿no? Adecuado para evitar reinfecciones. También es importante no almacenar los frascos y otras sustancias en refrigerador. Esto es el uso exclusivo para vacunas. Debemos evitar combinar nuestras vacunas con otras sustancias o otros medicamentos en nuestro almacenamiento, en nuestras refrigeradoras, en donde almacenamos nuestras vacunas para evitar confusiones o debemos de tener un orden adecuado para evitar confundir, en este caso, las vacunas o también los diluyentes para cada vacuna. Debemos de cumplir con las contraindicaciones de la vacuna y las precauciones. Debemos de saber, hemos hablado mucho de lo que son las vacunas de virus vivos atenuados, que hay que tener mucho cuidado en el caso de personas que estén enfermas. Debemos evitar aplicar este tipo de vacunas. Y si la tenemos que aplicar porque este paciente requiere ser protegido, debe ser previa evaluación médica. Debemos también de capacitar y supervisar a los trabajadores para que observen las prácticas de inyección seguras. Debemos también de investigar cualquier error operativo o programático del servicio de inmunizaciones, la cual debe ser socializada en forma inmediata. Hemos dicho que estos errores programáticos van a tener que ver mucho con el vacunador, ¿no?
si este vacunador almacena adecuadamente sus vacunas, aplica de manera correcta sus vacunas, va a tener mucho que ver con este error programático para evitar ESAVIS. Hasta aquí hemos concluido con la primera parte de la exposición, que era esquema de vacunación, ¿no? Si tienen alguna consulta hasta aquí, voy a revisar el chat para que la podamos hacer. Si no, vamos a continuar con la segunda parte, que es cadena de frío. Creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que es cadena de frío. Si tienen alguna duda durante la exposición, me la hacen saber a través del chat. Voy a estar revisando constantemente para poder responder sus dudas. En cuanto a cadena de frío, vamos a ver a qué nos referimos con cadena de frío. Luego vamos a ver lo que son los niveles de cadena de frío, ya sea a nivel nacional, nivel regional y nivel local. Vamos a ver a qué nos referimos con cada nivel, o cómo va a ser el comportamiento en cada nivel en lo que es cadena de frío. Vamos a ver también lo que son los elementos de la cadena de frío. En ellos vamos a tener los recursos humanos, el recurso financiero, lo que es la infraestructura y el equipamiento de la cadena de frío. Vamos a ver lo que es el almacenamiento de las vacunas, el almacenamiento de las vacunas en plan de contingencia y el almacenamiento también de los diluyentes. Vamos a ver los procedimientos en cadena de frío, procedimientos de congelación de los paquetes fríos, los procedimientos para la preparación de estos paquetes fríos y lo que es, por último, ruptura de cadena de frío. Vamos a ver que de acuerdo también a nuestra resolución ministerial número 214, en ella nos indica como finalidad contribuir al control, eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunas, optimizando los procedimientos de cadena de frío como elemento indispensable para lograr la protección de la población. Lo que es la cadena de frío va de la mano con lo que es nuestro esquema de vacunación, ya que en cadena de frío debe de cumplir procedimientos estandarizados para que nuestras vacunas sean de calidad, para utilizar vacunas con un poder inmunológico adecuado. Y de esta forma, la población sea vacunada con estas vacunas de calidad y de esta forma nosotros poder evitar enfermedades que son prevenibles por vacunas. Esta presente norma técnica es de cumplimiento obligatorio en todos los establecimientos de salud, ya sean públicos o privados, que realicen actividades de vacunación. Lo que es la vacunación, nuestros programas de vacunación dependen no solo de que nuestras vacunas hayan sido fabricadas correctamente, sino de que cumplan rigurosamente las normas de almacenamiento, que cumplamos con nuestra cadena de frío.
De esta manera, hemos dicho que estas vacunas van a llegar a nuestros usuarios de manera óptima, vacunas de calidad. Vamos a ver lo que son las definiciones operativas dentro de cadena de frío. Vamos a ver lo que es la autonomía frigorífica. En este caso, la autonomía frigorífica nos habla que es el tiempo útil que brinda el equipo de refrigeración, lo que son las cámaras frigoríficas, para vacunas, refrigeradoras Iceline, refrigeradoras solares, en mantener temperaturas de 0 a 8 grados centígrados ante una interrupción del suministro de energía o falla del equipo. En este caso, la autonomía frigorífica nos va a permitir mantener nuestras temperaturas adecuadas cuando existan estos eventos, ¿no? De ruptura, quizás ruptura en cuanto a nuestro suministro de energía o cuando haya fallas en los equipos. En lo que es cadena de frío, es el sistema que nos va a asegurar el adecuado transporte, almacenamiento y también manipulación de nuestras vacunas, desde que se fabrican hasta que lleguen a nuestros usuarios. Las cajas transportadoras van a ser elementos térmicos para nosotros poder transportar nuestras vacunas en condiciones adecuadas, en temperaturas adecuadas. Lo que son las cámaras frigoríficas van a ser equipos eléctricos para almacenar grandes volúmenes de vacunas adecuadas de cadena de frío. A nivel nacional, nosotros contamos con 4 cámaras frigoríficas. Tenemos 3 cámaras frigoríficas que sirven de refrigeración y una cámara frigorífica que congela. En esta única cámara frigorífica, la vacuna que a nivel nacional se va a congelar es la vacuna del APO. En este caso, esta vacuna se almacena desde -15 a -25 grados centígrados. Y las demás vacunas van a ser refrigeradas a una temperatura de +2 a +8 grados centígrados. En lo que es el data logger, va a ser un dispositivo electrónico en el que va a registrar continuamente la temperatura, y este data logger es de uso obligatorio en todos los niveles de cadena de frío para el control, para el transporte, almacenamiento y también para la manipulación de las vacunas, ya sea intramural o extramural. En lo que es el inventario de cadena de frío, es el registro documentado, estandarizado y detallado del estado de los equipos y de los complementos de cadena de frío con que cuenta cada establecimiento de salud. La cadena de frío es un proceso logístico de almacenamiento, conservación, manejo y también distribución de los inmunológicos, cuya finalidad es asegurar que se conserve dentro de los rangos de temperaturas establecidos para que no pierdan su poder inmunológico. Vamos a ver cómo es que esta cadena de frío se cumple desde que se fabrica hasta que llegue al usuario. Las vacunas llegan desde el fondo rotatorio de la OPS. Estas vacunas llegan por vía aérea en cajas transportadoras con data logger. Llegan hasta nuestro aeropuerto. Al llegar, estas vacunas son analizadas por dos
por dos direcciones, como es la DIGEMIT, que es el encargado de regular los medicamentos, y también SENARES, que se encarga de la parte logística. Una vez que nuestras vacunas lleguen, ellos van a evaluar estas vacunas mediante el data logger, si hubo o no hubo ruptura de cadena de frío durante el transporte de estas vacunas. En el caso de que hubiese habido una ruptura de cadena de frío, lo que ellos hacen es informar, es notificar de forma inmediata a la OPS. Ellos notifican, y lo que hace la OPS es informar al laboratorio fabricante de la ruptura de cadena de frío que hubo, y se procede a una investigación. Si no se diese el caso de esta ruptura de cadena de frío y estas vacunas llegan a nuestro país adecuadamente, lo que hacen es llevar a dos almacenes grandes que tenemos de SENARES para la evaluación de estas vacunas. Estas vacunas van a estos dos almacenes y luego, después de haber también realizado una evaluación de estas vacunas, ya que desde el aeropuerto hasta estos almacenes va a haber un transporte de estas vacunas, de la misma forma se transportan en camiones frigoríficos. En este caso se evalúan si llegaron durante ese transporte adecuadamente esas vacunas. Si llegaron adecuadamente, estas vacunas son colocadas en estos almacenes. Hemos dicho que en estos almacenes vamos a tener 4 cámaras frigoríficas. 3 de ellas se encargan de almacenar las vacunas en refrigeración, y una cámara frigorífica se encarga de congelar la vacuna. En este caso, la vacuna que se congela a nivel nacional es la vacuna del APO, que va a estar almacenada a -15 a -25 grados centígrados. Una vez que esas vacunas hayan llegado a estos almacenes, lo que se hace es enviar estas vacunas a las diferentes regiones del país. Hay 52 puntos a nivel nacional en los que se envían estas vacunas, ¿no? Ya sea a la DIRESA, a la JERESA, a la DISA, ¿no? Va a ser distribuida estas vacunas por regiones. Todo este procedimiento que se realiza desde que las vacunas, desde la fabricación hasta que lleguen a los usuarios, es para que lleguen con el fin de que estas vacunas lleguen adecuadamente con un poder inmunológico adecuado para los usuarios. Vamos a ver también que hay niveles de cadena de frío. Mira, Paul. Mira, saca tu cabeza. Por favor, les pediría que apaguen sus micrófonos para evitar que hayan transferencias al momento de dictar la ponencia. Vamos a ver que hay niveles también de cadena de frío. Vamos a ver el nivel nacional, tenemos al nivel regional y el nivel local. A nivel nacional van a estar los almacenes especializados de vacuna a nivel nacional. Estos almacenes van a portar la cantidad de vacunas que se necesita para todo el país. Hemos dicho que estos almacenes van a contar con 4 cámaras frigoríficas de refrigeración
y de congelación, y van a estar estas vacunas almacenadas por un periodo largo de tiempo. Aproximadamente en este nivel, estas vacunas se almacenan hasta 12 meses. Es por ello que van a utilizar estos almacenes, van a ser de mayor capacidad en cámaras frigoríficas. A nivel regional, van a ser almacenes que se encuentran ubicados en cada región. Por razones de accesibilidad geográfica, hay regiones que cuentan con 2 o hasta 3 almacenes especializados, como es el caso de Huánuco, que por su accesibilidad geográfica, ellos cuentan con 2 almacenes para sus vacunas. Ellos van a tener también equipos frigoríficos especiales precalificados para conservación de las vacunas. En este caso, a nivel regional, también van a tener cámaras frigoríficas de refrigeración y también de congelación, porque en estos almacenes vamos a almacenar también por periodos largos de tiempo. En este caso, la única vacuna que se congela es la vacuna del APO. En este nivel regional, aproximadamente estas vacunas se van a almacenar hasta 6 meses. A nivel local, este nivel va a estar constituido por el vacunatorio que se encuentra en los establecimientos de salud, donde se van a realizar las acciones de vacunación. En este caso, a este nivel local, estas vacunas van a ser en menos cantidad, ya que el tiempo de almacenamiento va a ser menor, va a ser de 3 meses. En el caso de las microredes, pueden almacenar hasta 3 meses en este nivel. Y en el caso de los puestos de salud o establecimientos de salud, el tiempo en que se puede almacenar estas vacunas va a ser hasta 1 mes. En este caso, su almacenación se va a dar a través de refrigeración. Aquí no se congelan las vacunas. En este caso, tanto la APO como las demás vacunas van a ser refrigeradas a +8 de +2 a +8 grados centígrados. Hemos visto que los niveles de cadena de frío se van a dar desde la fabricación de la vacuna, que van a llegar hacia los almacenes, los grandes almacenes a nivel nacional. Hemos dicho de que tenemos a nivel nacional 4 cámaras frigoríficas, 3 de refrigeración y una de congelación para la vacuna del APO. Luego de estos almacenes a nivel nacional, estas vacunas tienen que ir a nivel regional. Y para el transporte de estas vacunas pueden ser a través de vía aérea, o el transporte se puede dar a través de camiones frigoríficos. Por vía aérea van a ir en cajas transportadoras con data logger. En el caso del transporte por camiones frigoríficos, en este caso ya estos camiones se encuentran acondicionados para mantener las vacunas a su temperatura adecuada. Estas vacunas llegan a nivel regional y a nivel regional, de la misma forma, estas vacunas van a ir a refrigeración y también a congelación, ya que aquí también se va a tener grandes cantidades en volúmenes de vacunas que van a ir distribuidas por cada región.
Estas vacunas también para cada, van a ser transportadas a nivel local de la misma forma a través de cajas transportadoras o a través de camiones frigoríficos con una temperatura adecuada. Llegan a nivel local a las microredes, a la red, estas vacunas, y de la misma forma estas vacunas son almacenadas en refrigeración. Tanto la vacuna del APO como las demás vacunas van a ser refrigeradas. Aquí no se congela ninguna vacuna. Y a nivel local, estas vacunas duran un tiempo de 3 meses aproximadamente, y finalmente estas vacunas llegan a los usuarios. Es por ello importante que hagamos un adecuado almacenamiento de nuestras vacunas, ya que es un proceso largo en el cual las vacunas, para que lleguen a los usuarios, es un proceso desde la fabricación que va a pasar por los diferentes niveles para que así puedan llegar a los usuarios vacunas de calidad con un poder inmunológico adecuado. Es por ello importante que en los establecimientos de salud se continúe con lo que es la cadena de frío. En cuanto a las operaciones fundamentales de la cadena de frío, vamos a ver 3 puntos importantes. Primero es el almacenamiento. Hemos dicho que el almacenamiento va a ser de acuerdo a la temperatura y de acuerdo al nivel de la cadena de frío. Si es a nivel nacional, el almacenamiento se van a dar en cámaras frigoríficas, en las cuales vamos a tener cámaras de refrigeración y cámaras de congelación. Al nivel regional, de la misma forma, vamos a tener almacenes donde tenemos nuestras vacunas por largo periodo de tiempo. Aproximadamente a nivel regional, estas vacunas se van a almacenar hasta 6 meses y van a estar almacenadas en refrigeración y también en congelación. En cuanto al almacenamiento a nivel local, vamos a ver que estas vacunas se van a almacenar en refrigeración, incluyendo la vacuna del APO, de +2 a +8 grados centígrados. Tenemos que tener en cuenta nuestro almacenamiento debe ser de forma adecuada, ya que si nuestras vacunas, si hacen una ruptura de cadena de frío, estas vacunas ya no van a llegar a nuestros usuarios vacunas de calidad, no van a llegar con su adecuado poder inmunológico. Es por ello importante que sepamos el almacenamiento en cada nivel de la cadena de frío. En cuanto al transporte, también es muy importante, ya que durante el transporte se tiene que mantener a las temperaturas adecuadas de cadena de frío. Dependiendo de la distancia, el tiempo en que se va a demorar en transportar, ya sea por vía aérea o por los camiones, tenemos de conservar nuestras vacunas de acuerdo a las temperaturas adecuadas de almacenamiento. Es por ello que el transporte también es muy importante y estas vacunas son transportadas con data lawyer. En cuanto a la distribución, es importante también para saber la cantidad, el tipo de vacuna que se va a utilizar o las cantidades de acuerdo a la población. Cada uno de estos aspectos, ya sea almacenamiento, transporte y distribución, pueden plantear problemas adicionales
por ubicación geográfica, por disponibilidad energética, por volumen de medicamento y también por los aspectos económicos y culturales. En cuanto a los elementos de la cadena de frío, vamos a ver que son 4 elementos. Primero, lo que es el recurso humano, recurso financiero, la infraestructura y el equipamiento. En cuanto a los elementos en recursos humanos, van a ser aquellos que administran las acciones y manipulan las vacunas. Vamos a tener que a nivel nacional el recurso humano va a estar liderado por un coordinador, luego por un licenciado en enfermería responsable de la cadena de frío, de ver que estas vacunas se encuentren a temperaturas adecuadas de acuerdo a los registros. Vamos a tener también como recurso humano a un ingeniero en electricista, mecánico, electromecánico o también otro profesional de ingeniería con experiencia en el manejo de los sistemas de cadena de frío, ya que a nivel nacional se manejan, son almacenes grandes en los que almacenamos la vacuna a nivel nacional. Es por ello que se requiere de este tipo de profesional para que estén evaluando estas cámaras frigoríficas que tengan un adecuado funcionamiento. También otro profesional importante a nivel nacional, vamos a tener el técnico en refrigeración con experiencia en el manejo de equipos de cadena de frío para la conservación de la vacuna. Y a nivel regional, de la misma forma, vamos a tener a un coordinador que se va a encargar de verificar la cantidad de vacunas que requiere su región. También vamos a tener a un licenciado en enfermería, el que va a ser responsable de la cadena del frío, del almacenamiento de estas vacunas que se encuentren a una temperatura adecuada. También, de la misma forma que a nivel nacional, vamos a tener a un ingeniero en electricista, a un mecánico, a un profesional de ingeniería con experiencia en el manejo de los sistemas de cadena de frío. También al técnico de refrigeración con experiencia también en los equipos de cadena de frío. A nivel local o a nivel de la red, vamos a tener a un coordinador que se va a encargar de la estrategia sanitaria de inmunizaciones y este coordinador puede ser un licenciado en enfermería. También un licenciado en enfermería responsable de la cadena de frío. Y vamos a tener en este caso, a nivel de la red, un técnico en refrigeración con experiencia en los manejos de los equipos de cadena de frío para la conservación de las vacunas. En cuanto a los recursos financieros, en el recurso financiero, este va a asegurar lo que es el funcionamiento de los equipos, así como también las actividades de mantenimiento preventivo de forma, eh, de forma consecutiva. En este caso, el recurso financiero nos va a ayudar para que nuestros equipos estén funcionando adecuadamente, para que tengamos los profesionales, el recurso humano adecuado en cada nivel de la cadena de frío. Los profesionales
encargados para el mantenimiento, para el almacenamiento de nuestras vacunas. En lo que es la infraestructura, los almacenes de vacunas deben cumplir con las condiciones técnicas de áreas físicas del sistema eléctrico para la instalación de equipos de cadena de frío. El equipamiento de la cadena de frío va a ser el número de equipos de refrigeración y el número suficiente de complementos de cadena de frío. En el caso de los complementos, nos referimos a los termos portavacunas, las cajas transportadoras de vacuna, los termómetros, los paquetes fríos, ¿no? Todos esos equipos son los complementos de la cadena de frío. Y cuando nos referimos a los equipos, van a ser aquellos que van a refrigerar nuestras vacunas o aquellos que van a congelar. Y como vemos en la imagen, tenemos los almacenes, las cámaras frigoríficas a nivel nacional, donde almacenamos las grandes cantidades de vacunas para ser distribuida a todas las regiones. También tenemos nuestras refrigeradoras, nuestras congeladoras para el almacenamiento de estas vacunas y nuestras cajas frías y nuestros paquetes fríos que vendrían a ser los complementos de la cadena de frío. En cuanto a los tipos de termos que tenemos, vamos a ver, va a ser importante aquí saber el tiempo de vida fría de estos termos. Tenemos el termo más utilizado, que es el KST. Este termo, para prepararlo, vamos a utilizar 4 paquetes fríos. Este tipo de termo, en cuanto a la vida fría, nos va a durar 72 horas cerrado. Este termo con apertura, cada vez que utilicemos una vacuna para realizar nuestras actividades de vacunación, al abrir y cerrar este tipo de termo, aproximadamente nos va a durar hasta 36 horas. En el caso del termo Yostil, este termo se utiliza para la preparación de 6 a 7 paquetes fríos. Cerrado, su vida fría nos dura 72 horas y con apertura también 36 horas. Es muy importante que sepamos el tiempo de vida fría de estos termos, ya que si hay si tenemos que entrar en plan de contingencia para evitar que nuestras vacunas pierdan su calidad o su poder inmunológico, tenemos que en plan de contingencia almacenar estas vacunas. Es por ello importante que sepamos el tiempo de vida fría de estos termos. En el caso de los SANI, es otro termo que el número de paquetes fríos para su preparación van a ser de 8. Y este termo cerrado nos va a durar 36 horas y abierto 12 horas. En el caso de las cajas transportadoras como RCW12 y la RCW25, en estas cajas transportadoras que generalmente se utiliza cuando entramos en plan de contingencia, cuando hay corte de fluido eléctrico, ya que aquí almacenamos grandes volúmenes de vacuna. En este caso, estas cajas transportadoras, en su preparación vamos a utilizar entre 14 a 24 paquetes fríos.
Y cerrados, estas cajas transportadoras nos van a durar hasta 15 días y con apertura de 8 a 10 días. Vamos a ver también qué es el Data Logger. El Data Logger es un dispositivo electrónico de precisión que registra datos de temperatura y tiempos autorizados por la Dirección de Inmunizaciones de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud para el monitoreo de las temperaturas. Estos data loggers van a registrar en tiempo real las temperaturas en que tengamos almacenados nuestras vacunas. Cada mes estos data loggers tienen que ser leídos, tienen que ser llevados hacia nuestra microred o a nuestra red para que puedan ser leídos y para ver si durante todo ese mes no hubo ruptura de cadena de frío. En este caso, estos dispositivos electrónicos vamos a también utilizarlos dentro de nuestros termos al momento de realizar nuestra vacunación. Es muy importante que sepamos cómo preparar nuestro termo antes de ingresar nuestro data logger, ya que una vez ingresado va a registrar la temperatura en la que se encuentre nuestro termo. Cuando nosotros hagamos nuestra preparación de nuestros termos portavacuna, una vez que nuestros paquetes estén en condiciones adecuadas, más adelante vamos a ver cómo se preparan estos paquetes fríos. Cuando ya estén en condiciones adecuadas, van a ser ingresados a nuestros termos portavacuna. Una vez ingresados, lo que tenemos que hacer es colocar dentro de nuestro termo nuestro termómetro de alcohol. Colocamos y cerramos nuestro termo portavacunas. Lo cerramos y esperamos un tiempo hasta que la temperatura se adecue. Cuando esperamos un tiempo, abrimos nuestro termo, verificamos la temperatura y la temperatura se encuentra en el rango óptimo de almacenamiento de vacunas, se encuentra de +2 a +8 grados centígrados. En ese momento es donde recién vamos a colocar nuestro data logger. Vamos a colocarlo en un vasito descartable. Vamos a colocar nuestro termómetro y también nuestro data logger para evitar que se humedezca. Y de esta forma recién podemos colocar nuestras vacunas y poder cerrar nuestro termo portavacunas. De esta manera, la temperatura que de inmediato hemos introducido en nuestro data logger va a leer una temperatura adecuada. En cuanto al almacenamiento de vacunas, el almacenamiento va a ser el procedimiento de la cadena de frío que tiene como objetivo la conservación de las vacunas en equipos frigoríficos precalificados para uso exclusivo de vacunas. En este caso, hemos visto que los almacenes se van a dar a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. A nivel nacional, hemos dicho que tenemos almacenes que van a contener estas cámaras frigoríficas. A nivel nacional tenemos 4 cámaras frigoríficas. Tenemos 3 cámaras frigoríficas que refrigeran y una cámara frigorífica que congela. Estas vacunas a nivel nacional aproximadamente van a durar hasta 12 meses de almacenamiento.
y van a ser en grandes cantidades debido a que estas vacunas van a ser transportadas a nivel regional hacia todo el país. En cuanto al almacenamiento a nivel regional, hemos dicho que estas vacunas van a tener también sus cámaras frigoríficas de refrigeración y también de congelación, también en grandes cantidades de vacunas que van a durar un tiempo de 6 meses aproximadamente a nivel regional y van a ser distribuidas por toda su región. Y a nivel local, este almacenamiento de vacunas van a ser vacunas que van a estar refrigeradas, van a estar almacenadas en refrigeración. Ninguna de estas vacunas a nivel local se van a congelar. En este caso, estas vacunas en almacenamiento van a durar aproximadamente 3 meses. Y en el caso de los puestos de salud o los centros de salud, estas vacunas pueden durar hasta un mes. En cuanto al tiempo y conservación de las vacunas por niveles, ya lo hemos visto, es a nivel central o a nivel nacional, como hemos puesto, en el que estas vacunas van a durar hasta 12 meses. Solo la vacuna, como vemos en este cuadro, que es de la APO, que es la polio oral, esta vacuna, tanto a nivel nacional como a nivel regional, va a ser almacenada de -15 a -25 grados centígrados. Esta vacuna se va a congelar solo en esos dos niveles. A nivel local, esta vacuna va a ser refrigerada a +2, a +8, como las demás vacunas. Las demás vacunas van a estar refrigeradas tanto a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local de +2 a +8 grados centígrados. Y tenemos que tener en cuenta la cantidad, el tiempo en el que estas vacunas van a ser almacenadas. A nivel nacional, hemos dicho que hasta 12 meses. A nivel regional, van a ser almacenadas hasta 6 meses y a nivel local, hasta 3 meses. Solo en el caso de establecimientos de salud, esta vacuna se puede almacenar hasta un mes. Ahora vamos a ver en cuanto a la termosensibilidad de las vacunas. Las vacunas van a ser sensibles tanto en calor como también en congelación. Es por ello que nuestras vacunas deben estar a una temperatura óptima, de +2 a +8 grados centígrados. En el caso de las vacunas más sensibles a congelación, tenemos las vacunas de la hepatitis B, la vacuna de rotavirus, las vacunas de la DPT. Estas vacunas van a ser más sensibles a congelación. Y las vacunas que van a ser más sensibles a calor, vamos a tener la vacuna de la polio, la vacuna de la sarampión, la vacuna de la fiebre amarilla, la vacuna de la BCG. Es por ello importante que tengamos nuestras temperaturas adecuadas dentro del rango adecuado de +2 a +8 grados centígrados para evitar que nuestras vacunas, ya sea por calor o por congelación, pierdan su poder inmunológico. La calidad de nuestras vacunas van a disminuir si congelamos o si estas vacunas están expuestas al calor. También tenemos que nuestras vacunas también son sensibles a la luz, son fotosensibles. Es por ello que al momento de realizar nuestras campañas de vacunación
a través de nuestras campañas de vacunación extramural, es muy importante que tengamos nuestras vacunas adecuadamente en nuestros termos portavacunas. Las vacunas que van a ser más sensibles a la luz solar van a ser las vacunas de la BCG, la vacuna de la SPR, SR, AMA, la vacuna de la influenza, la vacuna de la DPT, la de IPV y de la varicela. La exposición de la vacuna a la luz puede producir su inactivación. Esto quiere decir que estas vacunas pueden perder su poder inmunológico. Estas vacunas, por ello, deben ser almacenadas, deben ser transportadas y manipuladas correctamente. Y también evitar lo que es la luz solar en estas vacunas. Van a haber factores que afectan la estabilidad de las vacunas. Van a haber factores externos como también factores internos que van a afectar el poder inmunológico de nuestras vacunas. Hemos dicho primero, los factores externos van a ser la temperatura. Si las vacunas no se encuentran en el rango óptimo de temperatura, que es de +2 a +8 grados centígrados, estas vacunas van a poder perder su potencia inmunológica. Este daño que ocasione la vacuna va a tener relación directa a la temperatura y también al tiempo de exposición. En el caso de la exposición de la luz a la luz solar también, la radiación ultravioleta y la luz fluorescente puede provocar también esta inactivación de estas vacunas, sobre todo en las vacunas que son vivas atenuadas. Es por ello que estas vacunas deben ser protegidas de la luz solar, sobre todo tener en cuenta la exposición a la luz cuando realizamos nuestras campañas de vacunación a través de las campañas extramurales. También es otro factor externo que hace que nuestras vacunas pierdan su poder inmunológico, van a ser las fechas de vencimiento. Estas fechas nos van a indicar en que la vacuna alcance el límite aceptable para su empleo clínico y pierde la actividad inmunogenética. Es por ello importante que siempre al momento de realizar la vacunación veamos nuestra fecha de vencimiento, ya que hemos dicho a nivel local, nuestras vacunas pueden durar hasta 3 meses o en los establecimientos de salud hasta 1 mes. Y es por ello que verifiquemos nuestras fechas de vencimiento, ya que en estos, a nivel local, la cantidad de población que se va a vacunar es reducida. Es por ello que verifiquemos constantemente nuestras fechas de vencimiento. Aquellas vacunas que están próximas a vencer, es importante que las utilicemos de manera inmediata, y aquellas que en el tiempo de vencimiento nos van a durar, que las mantengamos almacenadas y prioricemos aquellas que se van a vencer. En cuanto a los factores internos, van a estar conformados por los procedimientos de fabricación, tipos de cepas utilizadas, técnicas de liofilización, estabilizadores, también los preservantes, adyuvantes y los buffer. Estas van a ser de cómo esta vacuna está fabricada. Estos factores internos van a tener que ver con la fabricación de esta vacuna, con la cantidad de preservantes que se hayan utilizado para la fabricación de la vacuna.
Es muy importante que sepamos esto de los factores que afectan la estabilidad de nuestras vacunas, ya que cuando hay ruptura de cadena de frío y al hacer la investigación o la evaluación de estas vacunas, si estas vacunas han sido congeladas, ha habido ruptura porque la temperatura bajó de los +2 °C, estas vacunas simplemente ya no se utilizan. En el caso de las vacunas que hubieron, que hayan tenido ruptura de cadena de frío y estas vacunas haya sido por una ruptura porque la temperatura se elevó a más de 8 °C, estas vacunas sí entran a una previa evaluación. En este caso, si estas vacunas, al evaluarlas, dependiendo también del tiempo en que duró esta ruptura de cadena de frío, si nos indican de que estas vacunas aún sirven, se pueden utilizar para la vacunación. En el caso, hemos dicho, de las vacunas que se congelan, simplemente estas vacunas se descartan y ya no se pueden utilizar. En almacenamiento en plan de contingencia, este plan de contingencia es una alternativa temporal de almacenamiento de las vacunas. Estas se pueden utilizar para este almacenamiento en plan de contingencia, cajas transportadoras o también termos portavacunas. Este almacenamiento en plan de contingencia se va a dar cuando haya el fluido eléctrico, haya habido un corte de fluido eléctrico o cuando el equipo no esté funcionando adecuadamente. En este caso, cuando nosotros veamos que nuestra temperatura o bien empieza a elevarse o empieza a caer, debemos entrar en plan de contingencia de manera inmediata. Para ello, nosotros debemos primero seleccionar, dependiendo la cantidad o el volumen de vacuna que tengamos, debemos seleccionar si vamos a utilizar una caja transportadora o vamos a utilizar un termo portavacunas. Cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos se puede almacenar estas vacunas, dependiendo de los volúmenes de vacunas que tengamos. Una vez seleccionado nuestro equipo, ya sea caja transportadora o termo portavacuna, tenemos que acondicionar nuestros paquetes fríos. Para ello, nuestro paquete frío tenemos que utilizar aquellos paquetes fríos que hayamos congelado por lo menos 3 días para evitar que haya también una ruptura o no haya un adecuado almacenamiento de nuestras vacunas en estas cajas transportadoras o en estos termos portavacunas. Como mínimo, un paquete frío debe almacenarse, debe haberse congelado por 3 días. Lo que debemos hacer es sacar nuestros paquetes fríos del congelador y colocarlos en una superficie plana. Si contamos con lo que son las mesas acanaladas, vamos a colocar estos paquetes fríos en esas mesas acanaladas por un tiempo determinado hasta que escuchemos el sonido característico, que es el agua que estuviese recorriendo por el paquete frío. Antes de continuar, hay una pregunta que me hacen para poder responderla y seguir con
con lo que es el plan de contingencia. Vacunas, me preguntas sobre vacunas con ruptura, ¿se pueden utilizar después de haber sido evaluadas? Si estas vacunas, cuando existe esto de ruptura de cadena de frío, esta ruptura se notifica y estas vacunas dejan de ser utilizadas, ingresan a un plan de contingencia y dejan de ser utilizadas hasta que sean evaluadas. Una vez que estas vacunas sean evaluadas, nos van a indicar que si se pueden utilizar o estas vacunas se tienen que descartar. Si nos indican, sobre todo aquellas vacunas que se han congelado, lo que se nos indican es que estas vacunas ya no sirven. Vacunas congeladas ya no sirven y ya no se utilizan. Aquellas vacunas que ha habido ruptura quizás por la elevación de la temperatura, en este caso, estas vacunas entran a esta evaluación dependiendo el tipo de vacuna. Dependiendo del tipo de vacuna, nos indican si esa vacuna aún continúa con su poder inmunológico y si se puede vacunar, o en todo caso, dependiendo también del tiempo en que hubo la ruptura. Quizás la ruptura solamente fue de unas horas. Entonces, en ese caso, es menor el daño de estas vacunas. Pero si hubo una ruptura de cadena de frío y esta ruptura duró 24 horas, duró 2 días, entonces el riesgo es mucho mayor. En este caso, también evalúan de que esas vacunas que haya sido su primera vez de ruptura de cadena de frío de esas vacunas, también se evalúa. Porque ¿qué pasa si durante un mes que esas vacunas tuvimos en nuestro centro de salud o en nuestro establecimiento de salud, qué pasa si durante ese mes a los inicios hice ruptura de cadena de frío con las mismas vacunas? A la quincena hice de nuevo ruptura de cadena de frío con las mismas vacunas y a fin de mes hice de nuevo otra ruptura de cadena de frío. Entonces, esas vacunas ya por haber tenido consecutivamente rupturas de cadena de frío, estas vacunas han perdido su poder inmunológico. Es por ello que ingresan estas vacunas una vez que se notifica que hubo esta ruptura, entran a una evaluación. Y estas vacunas, de la misma forma, ingresan a plan de contingencia y aún se siguen almacenando en las temperaturas óptimas, porque si nos dicen que sí estas vacunas pueden seguir utilizándose, tenemos que tenerlas, estas temperaturas correctamente almacenadas. En el caso, si nos dijeran de que estas vacunas ya no tienen su poder inmunológico o ya han sido, por el riesgo de la exposición al cambio de temperatura, ya no sirven, tendríamos que descartar esas vacunas. Ahora, continuando, vamos a ver con lo del plan de contingencia, nos quedamos en la preparación de los paquetes fríos. Los paquetes fríos se van a preparar en una superficie plana, en una mesa acanalada, si es que la tuviésemos. En este caso se colocan y esperamos un tiempo en el que vamos a coger el paquete frío y vamos a escuchar el sonido característico, que es el agua que corre por el paquete. En el caso que no tuviésemos esa mesa acanalada, lo que vamos a hacer es colocarlo en una superficie plana, vamos a colocar el paquete y cada cierto tiempo vamos a girar el paquete. De esta forma, la descongelación de este paquete va a ser en ambas partes. Una vez nuestros paquetes fríos ya acondicionados, vamos a colocar ya sea en nuestro termo o nuestra caja transportadora, vamos a colocar estos paquetes. Una vez colocado, lo que vamos a hacer es introducir nuestro termo
nuestro termómetro, vamos a introducirlo en un vaso y vamos a sellar esta caja transportadora o este termo portavacuna. Al hacer el sellado, vamos a esperar un tiempo en el que vamos a evaluar si nuestra temperatura ya se encuentra dentro de los valores normales, de +2 a +8. Una vez que se encuentre dentro de estos rangos normales, recién vamos a poder colocar nuestro termómetro, nuestro data logger y las vacunas que tengamos para almacenar en plan de contingencia. Una vez almacenadas estas vacunas, lo que vamos a hacer es sellar nuestro termo portavacunas o nuestra caja transportadora, y en la tapa de esta caja transportadora o de este termo vamos a colocar nuestra hoja gráfica, nuestra hoja donde vamos a indicar hora y fecha en la que iniciamos nuestro plan de contingencia. Y también vamos a estar revisando la temperatura. Vamos a estar graficando nuestra temperatura en plan de contingencia. Lo que podemos hacer si es que la temperatura, si no logramos solucionar nuestro fluido eléctrico o no logramos solucionar nuestra refrigeradora por falla técnica, lo que tenemos que hacer es llevar nuestras vacunas en plan de contingencia a algún establecimiento de mayor complejidad, en donde tengan luz o tengan equipos que puedan almacenar nuestras vacunas. En cuanto al almacenamiento de los diluyentes, cuando el diluyente está junto a la presentación de la vacuna, se conserva ambas en refrigeración, al igual que la vacuna. Si viene junto con su presentación de la vacuna, van a ser ambas refrigeradas de la misma forma. Cuando el diluyente viene en presentación separada a la vacuna, en este caso no es necesario refrigerar el diluyente, pero al momento de nosotros hacer la reconstitución de la vacuna, el diluyente debe estar a la misma temperatura de la vacuna para evitar que pierda su poder inmunológico. En este caso, el almacenamiento de diluyente van a ser de dos formas. Pueden almacenarse en cadena de frío junto con las vacunas, o en todo caso, si este diluyente no se almacena en cadena de frío, lo que se puede hacer al momento de la reconstitución de la vacuna, tenemos que este diluyente tiene que encontrarse a la misma temperatura de la vacuna. En el caso de los procedimientos en cadena de frío, esto es lo que les hablaba en cuanto a la preparación de los paquetes fríos. Los paquetes fríos deben ser preparados en una superficie plana, deben estar en un lapso de tiempo hasta que el agua del paquete frío haga su sonido característico. En este caso, vamos a saber que ya están preparados. Vamos a utilizar nuestra mesa canalada, o en todo caso, si no tuviésemos esa mesa canalada, vamos a utilizar una mesa que tenga una superficie plana, y cada cierto tiempo vamos a girar nuestros paquetes. Para la preparación de este paquete frío, en el paquete, en la parte superior, vamos a ver que tiene una línea que es la marca en donde tenemos que hacer el llenado de agua destilada o de agua hervida fría, ¿no? No debemos utilizar otro tipo de contenido. De esta manera nos va a permitir que la congelación de este paquete frío sea el adecuado. En cuanto a ruptura de cadena de frío, hemos dicho que esta ruptura se da cuando la temperatura o bien sube a más de 8 grados centígrados
o la temperatura baja de +2 grados centígrados. En este caso, se produce lo que es la ruptura de cadena de frío. Para ello, debemos de actuar inmediatamente haciendo lo que es el almacenamiento de nuestras vacunas en plan de contingencia. Estas son las hojas gráficas que nosotros tenemos en los servicios de inmunizaciones, en donde se grafica lo que es la temperatura, tanto en la mañana como en la tarde. Vamos a graficar nuestros termómetros de acuerdo a la temperatura que tengan nuestros termos portavacunas en estas hojas gráficas para poder visualizar si hay una falla en cuanto a la temperatura, si va a haber una ruptura o no va a haber, dependiendo si vemos que nuestra temperatura se está elevando o vemos que nuestra temperatura se está bajando. Entonces vamos a darnos cuenta que vamos a hacer ruptura de cadena de frío y en este caso, de manera inmediata, iniciar con nuestro plan de contingencia. Aquí vemos en cuanto a las oscilaciones que normalmente podemos observar en esta hoja gráfica. Podemos ver unas temperaturas de +5 a +7 o de +4 +2. Estas van a ser normales, ya que van a ser debido a que ha habido una apertura de la puerta de la refrigeradora al momento de sacar alguna vacuna, abrimos, y esto va a hacer que nuestra temperatura disminuya. Es por ello que va a haber este cambio, esta variación o esta oscilación de temperatura que va a ser normal, ¿no? O también cuando ingresemos vacunas a la refrigeradora, también estas temperaturas van a oscilar por el cambio o por la apertura de la puerta. En el caso que la temperatura esté a de +7 o +8, debemos estar alertas porque puede indicarnos de que puede haber una ruptura de cadena de frío y tenemos que, para ello, revisar nuestra calibración de manera inmediata de la refrigeradora y para prevenir, a iniciar con nuestro plan de contingencia almacenando nuestras vacunas en nuestras cajas transportadoras o nuestros termos portavacunas. De la misma forma, cuando la temperatura desciende de una manera abrupta, ¿no? Desciende, en este caso también debemos de calibrar inmediatamente y iniciar con nuestro plan de contingencia. En el caso también cuando la temperatura es mayor a 8 grados centígrados, ya es un indicativo de que ha habido una ruptura de cadena de frío. En este caso, tenemos que iniciar nuestro plan de contingencia, inmovilizamos nuestras vacunas y notificamos inmediatamente. De la misma forma, cuando nuestra temperatura desciende y hemos hecho ruptura de cadena de frío, en este caso también lo que tenemos que hacer es iniciar nuestro plan de contingencia, inmovilizar nuestras vacunas y notificar de manera inmediata. Por último, vamos a ver lo que no debemos hacer en cuando nosotros realizamos lo que son nuestras campañas de vacunación. Debemos evitar este tipo de cosas, ya que nuestras vacunas hemos dicho que son sensibles a las temperaturas, son sensibles a la luz solar. Entonces, cuando realicemos campañas de vacunación, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros termos, saber dónde los vamos a dejar. También evitar que nuestras refrigeradoras en donde almacenamos nuestras vacunas estén acumuladas de otros medicamentos o de bebidas. Estas vacunas deben ser almacenadas o estas refrigeradoras deben almacenar solamente y únicamente vacunas. Bueno, hasta aquí
hemos culminado con la exposición de la segunda parte de cadena de frío. Si hay alguna duda, alguna consulta, me la hacen a través del chat para poder responderlas antes de dar finalizado el curso. Bueno, creo que hasta aquí hemos concluido, no hay ninguna pregunta. Hay una pregunta que me hacen del data lawyer, pero no entiendo la pregunta. Me dicen el data lawyer, ¿cuánto tiempo? El data lawyer es un dispositivo que tiene como una batería por dentro, el cual es revisado mensualmente. Si en caso este data lawyer, al momento de cada mes, al momento de llevar este data lawyer a ser evaluado para verificar si hubo o no ruptura de cadena de frío durante ese mes, es donde ingresan este dispositivo, esta batería a la computadora, y de la misma forma se puede evaluar si este data lawyer está en correctas condiciones. Por ello, importante que al momento de preparar nosotros nuestros termoportavacunas, al momento de colocar nuestro data lawyer, lo coloquemos en un vaso descartable para evitar que al momento de la descongelación de estos paquetes fríos vayan a mojar este dispositivo. Me dice, ¿cada cuánto tiempo se realiza la limpieza de cadena de frío? Esto va a depender, no hay un límite o sea, un tiempo que me indiquen cuándo voy a limpiar yo mi cadena de frío. Si yo observo que mis complementos, que mis termos, de repente, porque he estado constantemente haciendo trabajo extramural o haciendo vacunaciones extramurales, y veo que mis termos están de polvo, mis paquetes fríos también son de color blanco y han cambiado de color, debemos de realizar nosotros mismos la limpieza de esta cadena de frío. No es que tenga un tiempo indicado en el que yo diga de acá a un mes todos van a hacer limpieza de cadena de frío. No, eso va a depender de la utilización de sus equipos. Bueno, hasta aquí hemos concluido con la exposición con el tema de esquema de vacunación y cadena de frío. Capacitaciones en Salud les agradece su participación. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.